tardes, profe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. Escamó. Bien. Bien, bien, bien. Bien, vamos a iniciar. Estamos Carlos, Daniel, Sergio, Alondra, Dubán. Terminamos la competencia 2. Y estamos en la competencia 3. Inicio yo con filtración. Entonces, hoy estamos a 8.
meses. Venezuela, mes. Herrera, Elizalde, Daniela, Mirna, Alondra. Rosa. Muy bien. Arena. Ah, no, ahí está Arena ya. Ah, ya se incorporó. Ok, ya estamos todos. Muy bien. Muy bien. Buenas tardes a todos, todas. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Hola, ¿qué tal? Bien, pues vamos a iniciar vamos a continuar, mejor dicho, ¿no? Con sedimentación, de acuerdo a como estaba planeado en la plataforma. Entonces, son el equipo de 5, ¿verdad? Venezuela, Dubán, Gardea, Félix y Esquerno. ¿Qué? Son Según yo, en el equipo somos 3, que es Daniel, Elisandro y yo, el de sedimentación. Lo que es Daniela, Rosa, Londra y Mirna son otro equipo, profe. Son los de flotación, cierto. Cierto. Ujú. Y sedimentación estás tú, Dubán, ¿y quién más? Daniel y Elisandro, profe. Que les puse el mismo color. Daniel, Obed, Elisandro, es que a ti al que te puse un color igual que los del otro equipo. Ok, ahí está, ahora sí. Daniel Obed, Vázquez Trujillo y Caballero. Sí. Nos queda, perfecto. Sí, el otro equipo quedaba de 5, dije, pues se supone que eran 4 el máximo. Ok, entonces ya les di la opción de compartir pantalla, ¿no? Para que inicien con su presentación. Ahí pueden ir perfecto. cargando. Sí. Pues dice si se ve. Sí, correcto. Si se ve. ¿Se ve, profe? Sí, sí se ve. Sedimentación. Ok. Dice que como cuando. ¿Usted me dice cuándo, profe? Oh, ya, arranco. Déjame ver si ya estoy grabando. Sí, estoy grabando. Sí, adelante. Sí, desde que. Ok, perfecto, profe. Ok, pues muy buenas tardes. Nosotros somos
el primer equipo. El equipo está congregado pues por Daniel Leiva y Elisandro Caballero. Pues nosotros nos tocó dar la introducción. Ok, más que nada, no vamos a detallar en sí qué es la sedimentación, porque tenemos un conocimiento previo de que es sedimentación por gravedad. Es un pretratamiento sencillo de agua, más que nada, con un bajo costo. Se realiza antes de la aplicación de otros tipos de métodos de purificación, como por ejemplo pues la filtración, que en estos entraría pues filtración por arena lenta, y también lo que es la desinfección a base de cloración. Algo más que podemos destacar o mencionar de ese proceso, pues más que nada sirve para eliminar pequeñas sustancias no deseadas, como por ejemplo lo que es la arena, el limo y arcilla, y también algunos que otros, o mejor dicho, la mayoría de contaminantes biológicos del agua bajo la influencia de lo que es la gravedad, que no podemos olvidarla. Cuanto más tiempo pues está almacenada el agua, que nada no esté en movimientos, como podemos ver en que está a un lado entre venga generado y se agrega lo que es coagulantes naturales, que posiblemente en el transcurso, creo que era la cáscara del nopal o el nopal en sí, y semillas de... Pues, continuamos. Tenemos algunas ventajas y desventajas. En las ventajas tenemos que la tecnología de pretratamiento de agua es sencilla y de bajo costo. Los coagulantes reducen el tiempo requerido para sedimentar los sólidos que están en suspensión. Los coagulantes naturales a veces se pueden obtener de forma gratuita o a bajo costo. La coagulación también puede ser efectiva para eliminar protozoos, bacterias, virus, especialmente cuando se usa el polielectrolito. Hay ciertos contaminantes como el plomo y el bario que también se pueden eliminar eficazmente pues mediante la coagulación. Y pues en las desventajas ahí mi compañero Lisandro. Algunas desventajas de la sedimentación es que no es suficiente para que el agua esté totalmente, pues, también aplicar otras medidas que beneficien la efectividad. Ventajas que sí, y la coagular los polielectrolitos, la sedimentación sin uso requiere una técnica, y pues esas son algunas desventajas. Ok, más que nada, a continuación sería hablarles en sí, en las cosas que teníamos nosotros que considerar para hacer un diseño, como podemos ver en la imagen que está a nuestra izquierda, a nuestra derecha, pero se los voy a dar un poco más de información, lo que es respecto al diseño. Pues a menudo los tanques de sedimentación forman una parte integral del ciclo de tratamiento que combina sedimentación con la coagulación, floculación, filtración, desinfección y almacenamiento. La sedimentación se puede hacer simplemente llenando tanques y manteniendo el agua dentro de ellos por un tiempo sin que se mueva y luego decantando el agua del sedimento. Este proceso para el suministro de agua comunitario urbano debe operar continuamente. Pues como vemos aquí, esta sería la división de un sedimentador que cuenta con una zona de entrada, una zona de decantación, una zona de salida y obviamente una zona de lodos.
El diseño de las instalaciones de sedimentación para el suministro de agua comunitaria urbano abarca desde cámaras o tanques de sedimentación simples y pequeños hasta grandes estanques de sedimentación altamente tecnológicos. Los primeros a menudo están hechos de concreto y son rectangulares. La entrada de agua pasa horizontalmente por una o más subcámaras separadas, mientras que más y las demás partículas se sedimentan. Permítame, para que tengamos una idea un poco más clara, pues sería, este tipo es el más convencional, por así decirlo, que este es un tanque de sedimentación simple, como había mencionado previamente, con una figura rectangular. También en la imagen que viene a continuación podemos ver que estas serían las salidas de agua de los estanques sedimentados justamente de una potabilizadora de Mincita, no me acuerdo bien de qué lugar, pero eso sería uno de los diseños más comunes. Para el diseño de los sedimentadores también tenemos que tomar en cuenta el área superficial de la unidad, la velocidad de asentamiento de las partículas en proceso de remoción y las profundidades del sedimentador. Además, hay que tomar en cuenta el periodo de retención, velocidad horizontal, adintamientos de distribución, entrada-salida, como se los había mostrado ahorita con las imágenes. Y para finalizar sería la carga sobre los vertederos de salida. La sedimentación se utiliza para medirlo, para eliminar como una... El proceso de iones y necesita un material. Se usan para sedimentar en plantas de tratamiento de aguas residuales, de aguas potables y aguas residuales, para otros, como también, también, sí. También hay algunos aspectos de salud y aceptación a considerar. Por ejemplo, la sedimentación es muy efectiva para reducir la turbidez del agua, pero no tanto para reducir la contaminación microbiana. Entonces, si mantenemos el agua sin perturbar durante unas horas, nos permite que las partículas más grandes y más densas, por ejemplo la arena o el limo, se sedimenten. Y cuanto más tiempo permanezca en el agua inmóvil dentro del tanque, se sedimenta. Más partículas finas comienzan a asentarse. Aquí tenemos algunas bacterias. Aquí tenemos la eficiencia de la sedimentación usando coagulantes químicos y naturales. Por ejemplo, en laboratorio y campo, vemos ahí las bacterias, virus, protozoos, helmintos y turbidez. Son porcentajes que se usan, pero realmente no sé bien cómo explicarlo, pero esos son los tipos
Bueno, es la eficiencia de la sedimentación que se usan. Operación de y mantenimiento, perdón. La operación de los sedimentadores es su eficiencia se acumulan en el fondo de las deben ser evacuadas eficiencia mediante del caudal edad y el control de calidad de las efluentes. Pues por parte de nosotros sería todo. ¿Alguna duda, algún trauma, alguna pregunta? Bueno, sí hay algunas fallas. El que se le escuchó perfectamente fue a Daniel. A Lisandro prácticamente no se le escuchó nada. Tiene muchos problemas ahí con su micrófono. Entonces, Sí. chequen eso antes de hacer la presentación. Ustedes saben bien cómo andan sus equipos ahí. Para que eviten eso, pues, si Elisandro sabe que no le funciona su micrófono, pues coméntenmelo y que alguien más explique la parte que a él le corresponde, porque en la presentación de Elisandro pues no escuchamos nada, ¿no? Al menos yo no escuché nada. Dubán, Sí. el 50% sí y el 50% no. Y el que se le escuchó Ah, ok. perfectamente bien fue Daniel Daniel. Leiva, lo que explicó. Entonces sí chequen eso, no hay problema, pero Sí. para que no pase esto de que pues, no se escucha nada, ¿no? Ok, perfecto. Ok, Gracias. entonces yo tengo ahí algunas preguntas. Claro. Entonces, ¿cómo se clasifican los sedimentadores? ¿Cuál es su clasificación? ¿De qué tipos existen este, los sedimentadores? ¿Sí? ¿De qué tipo son? ¿Cómo Bueno, funcionan? ¿Cuál es su principio de operación para poderlos clasificar? O sea, al final de cuentas no son más que unos dispositivos, unas grandes tinas, pues. Y ahorita vamos a ver el tiempo de retención y cómo se determina su capacidad. Son unas grandes tinas en las cuales el fluido va pasando a través desde la entrada hasta la salida. Y entonces son equipos muy sencillos. Más que nada se diseñan en función de las propiedades del fluido y de la capacidad, o sea, del volumen, del flujo volumétrico que entra de fluido, ¿sí? O sea, depende de la concentración, de los diferentes componentes que puede traer. Hay que hacer un análisis cuantitativo y cualitativo del efluente, de lo que está entrando, y posteriormente el volumen, los metros cúbicos por tiempo que están entrando ahí. Entonces, no checaron cómo, no hay de azúcar, chile y manteca, ¿no? Pues no existen más que dos tipos, ¿no? Los continuos y los discontinuos, ¿verdad? Los sedimentadores, ¿sí? El sedimentador continuo puede ser lo que están ahí en Nomapaz, por la Yaqui. Sí, correcto. Y es verdad, esos contenedores gigantes. Sí, esos son continuos. Sí. El tiempo, el fluido está pasando a través del sedimentador Ajá. durante un tiempo que se llama tiempo de residencia, que también ahorita era una de mis preguntas, ¿no? Porque no lo mencionaron tampoco en la Sí, ¿no? presentación. Y los otros son los discontinuos. Los discontinuos son los que
se llevan a cabo en pequeñas plantas piloto para determinar las características de diseño de uno continuo. El discontinuo es para diseño. Ahí se hacen las diferentes pruebas de tiempos de sedimentación de las diferentes partículas o materiales que forman, que están dentro del agua que quiero tratar. Entonces se hacen unas gráficas de tiempo contra, tiempo contra la concentración, que tanto se concentra en un determinado tiempo. Como si fuera un prototipo, por favor, algo Sí, así. sí, son un montón de tubos. De hecho, nosotros Sí. cuando yo impartí no, eso yo lo vi en tratamiento de aguas, cuando era tratamiento de aguas, del plan anterior, venía cómo se diseña un sedimentador. En esta parte ya no entra, ¿no? No viene ni siquiera. Pero sí es interesante saber que los discontinuos son para obtener información para diseñar los continuos. Y no son más que un montón de tubos que se llenan todos del agua, con sedimento, del agua, y se espera que vaya bajando el sedimento. Y Sí. vamos midiendo el tiempo. Las partículas más gruesas, las partículas medianas y las partículas más finas. Las más finas, lógicamente, tardan más tiempo. De tal forma que al medir el tiempo, pues con el tiempo de residencia, con eso ya podemos diseñar el sedimentador continuo, con ese tiempo. O sea, el tiempo que tarda el agua en entrar y salir para que durante ese proceso vayan depositándose los sedimentos. Sabemos que a la entrada del sedimentador siempre están los grumos más gruesos y a la salida del sedimentador siempre está la torta más finita. ¿Verdad? Es lógico pensar en eso. Se van distribuyendo, como que se van clasificando los tamaños de los sedimentos a lo largo del sedimentador. Entonces, los continuos y discontinuos, ¿no? Y el continuo les platicaba, me acuerdo que lo hacíamos para las presentaciones que hacíamos de semanas ambientales y eso. Sí. Luego los muchachos llenaban un tubo de plástico, un acrílico redondo, y se observaba cómo se iban depositando los diferentes sedimentos, los más gruesos, los medianos y los más finos. Los finos. Y lo importante es medir el tiempo. ¿Cuánto tiempo tardan en depositarse los más gruesos? ¿Cuánto tiempo tardan en depositarse los más finos? Y de esta forma, esos tiempos, se hace una gráfica y con eso se diseña el sedimentador continuo. ¿Cuánto tiempo va a durar ahí el fluido? Oh. Entonces, y de esa forma, pues ya lo dije, ¿no? De esa forma medimos, determinamos el tiempo de residencia a través de un laboratorio y luego ya diseñas el equipo. Y sobre todo, con los metros cúbicos por hora o por minuto que estén entrando a mi sedimentador, también, eso es bien importante. El flujo volumétrico para la cuestión del tiempo de residencia y al tamaño del sedimentador, sobre todo lo largo que debe de ser el sedimentador para que tengan oportunidad las partículas de sedimentarse. Con respecto del volumen, si es mucho volumen que está entrando, entonces pues tendrá que ser un sedimentador mucho más grande, sobre todo mucho más largo, ¿sí? Entonces, y ya, pues con eso determinamos la capacidad. Aquí ya no vemos fórmulas de diseño y eso, porque lo que nos interesa pues nada más es saber cómo operan, cómo se clasifican y en forma general cómo se diseñan, ¿no? Qué características se requieren para diseñar. Ok. Entonces no sé los demás si tengan alguna pregunta o alguna duda. Yo me acuerdo que una vez en la secundaria, profe, nos llevaron ahí donde le digo yo, ahí no me pasa. Ajá. Y a una plática y nos enseñaron esas grandes, pues tina le decía el señor que iba ahí. Son bares bien grandes, pues. Y nos subió allá y decía, no se van a caer nomás porque para sacarlo va a estar bueno. Muerte segura ahí, bro. Para sacarlos de ahí. Sí, Sobre todo si abajo tiene muchos fangos, ¿no? sí, pues, te sepulta ahí eso. Sí, sí, hay sedimentadores muy simples donde los fangos incluso ni siquiera traen un sistema de retiro de fangos, ¿no? Cuando se satura el sedimentador, que se dan cuenta porque ya empieza a salir el agua más sucia.
pues entonces lo detienen y trabajan con el agua la dirigen a otro sedimentador, mientras que en ese entran a sacar todo el mugrero que queda Sí. abajo, ¿no? Los lodos, y ahí los tiran a un lado, ¿no? Y ahí se secan a un lado. Y ya después ahí traen un mugrero de lodos por todos lados, ¿no? Entonces, así, pero hay otros ya en plantas pues, más tecnificadas, de mejor calidad de operación, donde tienen barredoras por debajo. O sea, sí, yo conozco las de Mapaz, ¿no? Pues están hechas a la antigüita, ¿no? A la antigüita. A la antigüita. Pero ya un buen sedimentador, sobre todo para un proceso en plantas industriales donde tienen mucha agua que tratar y tienen sus propios sedimentadores, pues es otro rollo, ¿no? Ahí todo está tecnificado y se retiran los lodos entran a un secador de tambor rotatorio y se secan inmediatamente los lodos, incluso en muchas plantas yo he visto que hasta los embolsan inmediatamente, con el calor quedan neutralizados. Y los que embolsados, se le echas a las plantas y te da unos frutos. No, hombre, en caliente tienes una huertilla. Está la plantita de medio metro y ya tiene como 100 mangos colgando ahí de que... con eso y les dan una disponibilidad a los lodos. Tienen muchas sustancias. Entonces, pues bueno, por mi parte es todo. Si tus compañeros ya no tienen ninguna otra pregunta, ya hicieron ¿cómo se llama? El plan de no preguntar, ¿no? Usted no me pregunta. Y nosotros nos preguntamos, ¿eh? No, bro. No, yo sé que no. Jeje. Entonces, mañana, el miércoles, ¿quién continúa? Nosotros, profe, centrifugación. Centrifugación, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Entonces, pues, si no hay más que comentar, nos vemos el miércoles. Muy bien, profe. ¿Vale? Buenas tardes. Dele, pues cuídense. Nos vemos. Profe. Bye. Igual.